Buenas, nosotras somos el grupo número 9. Está conformado por mi persona Mónica Méndez, Naidelin Chávez, Ariani Prendas y Karina Montoya. A continuación les vamos a hablar sobre los componentes del lenguaje. En lo que es la fonética, esta está conformada por lo que son los órganos fonadores, ¿verdad? Que son los que producen la voz. En la fonética, en lo que es en los niños, se da lo que es el desarrollo del lenguaje, principalmente en lo que es la pronunciación correcta de las palabras. En esta se puede evidenciar lo que es cuando un niño no puede pronunciar bien lo que es la R. También cuando un niño utiliza otras sílabas para hablar, por ejemplo, cuando dice carro, dice calo en vez de carro, ¿verdad? También en vez de pelo suele decir peo también. O utilizar también lo que es, en vez de pronunciar correctamente la palabra chocolate, dice cocholate. Intercala las palabras el orden que correctamente debería de tener, ¿verdad? Esto suele darse mucho cuando se está dando el desarrollo del lenguaje en la primera infancia, entonces requiere de estimulación y de terapias. Este va muy entrelazado con lo que es la fonología, que a continuación la compañera Karina les va a comentar sobre esta. Ok, la fonología es la función que cumplen los sonidos del habla para dar significado a lo que se quiere expresar, a lo que se quiere comunicar. Entonces, esto se visualiza en la primera infancia cuando los niños pronuncian sonidos que le dan significado y les permite expresar la palabra correcta. Un ejemplo de una alteración o una dificultad que se puede presentar en la fonología es cuando los niños sustituyen los fonemas o sustituyen algún sonido por otro que cambia totalmente el significado de la palabra y de lo que quieren expresar, de lo que quieren comunicar. Por ejemplo, cuando un niño quiere decir aquí está la pala y dice aquí está la bala, entonces cambia el fonema de la P con la B y el significado cambia totalmente. Le doy el pase a la compañera Ariani. Componente léxico. Este componente es el que abarca un vocabulario total de un idioma. En él se contemplan los demás componentes. Una característica principal de este es que es dinámico y por ende, en palabras resumidas, es el lenguaje que utiliza y conoce una persona. Un ejemplo de lenguaje limitado sería cuando una madre le pregunta a su hijo cómo le fue en la escuela y él responde bien, o sea, utilizando una frase muy corta. O bien dice como qué hicieron y él responde con gestos o mímicas en vez de palabras. Y aquí en la diapositiva podemos ver algunas actividades estimulantes para esto. Continúa mi compañera. Ok, ahora les voy a hablar sobre lo que es lo semántico, que es un conjunto de lenguaje que significa lo que determina la palabra y la oración, ya que esto permite comprender de una mejor manera qué decir y cómo hablarlo, ya que nos ayuda a compartir el buen uso de la palabra y sobre todo del contexto correspondiente, como por ejemplo lo que es la palabra ángel a la palabra ángel. O sea, en el término de la oración, ¿verdad? Que el ángel de la guarda, que eso está determinado que es una persona conocida, ¿verdad? A los niños siempre se les indica eso. En cambio, ellos no saben comparar de que hay una palabra ángel, que es ángel de la guarda, y el nombre ángel. O, por ejemplo, el niño ángel se comió 2 pesos. O sea, ellos automáticamente piensan que ambas palabras son lo mismo, que es un ángel. Cuando en realidad también hay el término de un ángel de la guarda y un ángel, pero ángel de nombre de persona. Por otro lado, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo que se puede decir, se cayó la hoja del árbol, se cayó la hoja del árbol. O
automáticamente piensan los niños que es una hoja de papel, cuando en realidad es una hoja del árbol. Ellos pueden pensar, mira, la hoja estaba arriba del árbol y se cayó, cuando en realidad una palabra llega a tener dos significados totalmente diferentes. Ahora bien, les voy a hablar sobre la morfología, que se basa en lo que es el lenguaje que encarga en comprender las formas y los cambios que se pueden llegar a dar en el término de las palabras, los géneros, los números y sobre todo el tiempo verbal que se va a utilizar. Estas palabras, ¿verdad?, llegan a presentar algunos componentes como los prefijos y sufijos, ya que van generando como cambios a la hora de hablar, inclusive en el término plural, pasando a esto como por ejemplo niño, niña. Todo chiquito, ¿verdad? En kinder sabe identificar cuántos niños llegaron al aula y cuántas niñas. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ellos se basan a que la niña tiene el pelo largo y el chiquito tiene el pelo corto. Entonces lo puede identificar de esa manera. Ahora bien, en el término de los animales, el perro lo identifican, ¿verdad? Bien, un perro, mira, un perro. Pero tienen que tratar de nosotros como docentes o incluso los padres identificar que cuando nos queremos referir a muchos perros, dicen los perros. O otro, por ejemplo, lo que es el término de flor. Que una flor, ¿verdad? Uno dice, mira la flor, ¿verdad? Pero ¿cómo determinar eso a lo que es hablarlo en un prefijo o un sufijo? En este caso, es decir, florero. Otra también que utilizan los estudiantes, yo comí, cuando en realidad ellos quieren tratar de decir yo comí. Entonces, esa es la diferencia en lo que es el componente morfología, ¿verdad? Ahora a continuación, mi compañera Mónica. En lo que es la sintaxis, esta está conjugada más que todo por el orden de lo que son las palabras o las oraciones, que esta va conjugada por medio del sujeto, verbo y objeto, ¿verdad? Cuando una persona se expresa, principalmente los niños cuando están aprendiendo a hablar, suelen a veces, cambiar el orden de las palabras y esto puede ocasionar que se dé una confusión en lo que quiere dar a comprender o inclusive a veces es difícil comprenderles qué es lo que quieren dar a entender porque cambian lo que es el orden y si colocan lo que es el verbo al final puede pasar a ser como una pregunta o quizás ellos no están preguntando sino que están expresando. Por ejemplo, el gato come comida, ¿verdad? Entonces ellos suelen a veces decir come comida el gato o comida come el gato, ¿verdad? Si no acomodan bien, digamos, el orden de lo que es la conjugación, suele darse como una confusión en lo que realmente desea comunicar el menor, ¿verdad? A continuación, la compañera Karina les va a hablar sobre lo que es la pragmática. La pragmática se refiere cuando los infantes utilizan el lenguaje para comunicarse con las demás personas en diferentes contextos. La pragmática es la habilidad que desarrollan los niños para mantener conversaciones, para iniciar conversaciones, para responder en el contexto que se les está dando. Por ejemplo, una dificultad que se presenta mucho en este componente de lenguaje es cuando los niños no responden en el contexto que se les da o no mantienen una conversación. Por ejemplo, que la docente le pregunte al niño ¿de qué color es la manzana? Y el niño responde, a mí me dan mucho miedo las arañas. Entonces no está respondiendo de acuerdo al contexto que se le da. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ok,